ahora sí nos vamos a ir con el momento que tanto os gusta, que es el de Pilar Eyre. Es un momento que os gusta porque sabemos que Pilar Eyre habla con sinceridad, sabe de lo que habla. Entiéndame el sarcasmo. Y ha subido un vídeo, ya hace un tiempo que subió este vídeo, pero lo quería refrescar, yo lo había visto en su momento y he dicho, oye, lo voy a volver a traer porque creo que tiene su cosa, tiene su cosa. Habla de la hija secreta de Felipe, toda la verdad, así lo titula. La vida secreta de Felipe, toda la verdad. ¿Felipe VI tiene un hijo secreto? ¿En serio? Si esto es así, se caería el castillo de naipes de muchos y de muchas que dicen que el rey Felipe es gay. Se caería, porque si tiene una hija secreta con otra persona... En fin, vamos a escuchar a nuestra queridísima Pilar Eyre, que no tiene desperdicio, la hija secreta de Felipe, toda la verdad, tremendo. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hola, buenas. Al rey Felipe lo veis una persona así como muy prudente, muy serio, una persona que no da que hablar, ¿no? Tranquilo, sobre todo comparándolo con su mujer que está nerviosa. Bueno, pues yo quería comentaros un noviazgo que tuvo don Felipe, que fue muy escandaloso, ocupó muchas portadas, se habló muchísimo de eso. Hoy día no sé por qué no nos acordamos, pero bueno, fueron unos años vertiginosos en los que la figura de don Felipe pues hacía honor a su genética Borbón, ¿no? Nosotros siempre decíamos, bueno, claro, es que ya se sabe que los Borbones, y augurábamos una vida sentimental para don Felipe muy agitada, que luego se ha visto que no era tal, pero en esos años fue escandalosa, dicho con todas las palabras. Fue su relación con Isabel Sartorius. En el verano de 1989 nos despertamos todos los españoles con unas fotografías de don Felipe con su primera novia formal, con una chica espectacular en una fueraborda en Mallorca, una chica rubia con un tipazo impresionante, bueno, cariñosísimos, abrazados, besándose, en fin, exhibiendo pues todas las actitudes de una pareja enamorada. Empezamos a preguntar quién era ella, los periodistas, y al final pues averiguó que además ella tenía todas las papeletas para ser una novia de príncipe. Era hija de un marqués, de una persona de la aristocracia, el marqués de Mariño, una persona muy conocida. Su madre pues era también una millonaria argentina. Ella pues estudiaba diplomacia, quería ser diplomática, hablaba 5 idiomas, había trabajado en el Washington Post, era un poco mayor que el príncipe, evidentemente, pero bueno, pero había hecho muchas cosas. Era una chica media unos 75, parecía una modelo, estaba relacionada con la alta sociedad, y bueno, y se consideró pues que estaba muy bien como novia del príncipe, ¿no? Pues empezamos a hablar de ella ya como la novia formal, se la empezó a ver en más sitios. El padre tenía una finca en Morata de Tajuña, él iba a esta finca, iba los domingos a la misa que hacían en la capilla, le llamaban el yerno del señor, a ella empezaron a hacerle reverencias, tuvo escolta, hubo una vez incluso que se contaron 17 coches de escolta que custodiaban a la novia del príncipe. Su casa estaba permanentemente rodeada de periodistas, cuando se movía con sus amigas o con su familia, iba con la misma escolta que iban las infantas. O sea que realmente fue durante un tiempo la novia oficial del príncipe Felipe, y todos decíamos, pues bueno, oye, pues qué bien, ¿no? Fantástico y tal. Pero luego, poco a poco, empezaron a colarse pues todo lo que eran hasta ese momento alabanzas, una mujer pues tan adecuada, ¿no?, para ser la novia del príncipe. Empezaron a colarse pues como elementos un poco desagradables, ¿no? Empezó a decirse que bueno, sí, que el padre era de la aristocracia, pero que había sido un playboy, que estaba arruinadísimo, que no tenía un duro, que había reflotado su fortuna gracias a una boda, lo que entonces se llamaba un braguetazo, una boda con Nora de Liechtenstein, que era una de las mujeres más ricas de Europa, que el principal problema era la madre era una persona bastante inestable, con una vida muy agitada. Empezaron a salir detalles escabrosos de la vida de la madre, que era una persona incluso con problemas con problemas mentales, o sea, era una persona muy problemática.
Las supuestas carreras de Isabel, pues la verdad es que tampoco eran verdad. Había hecho algún curso en la escuela de diplomacia, pero nada más. Su carrera en el Washington Post se había limitado pues a unos meses de becaria. No hablaba 5 idiomas, sino que solo hablaba 3. Entonces poco a poco empezaron a infiltrarse rumores, ¿no?, para desacreditar la figura de Isabel Sartorius. Isabel protestó, creyó que estos rumores lo filtraba el propio don Juan Carlos para desacreditarla, para tumbar este matrimonio que no le gustaba, esta pareja que no le gustaba, y incluso se dijo que Nora, que era muy amiga de doña Sofía, ¿no?, era amiga de toda la vida, la había llamado y le había dicho: oye, controlar a la prensa porque están destrozando a la hija de mi marido, y que Sofía había dicho: bueno, estamos en un país con libertad de expresión y no podemos hacer nada. Bueno, esto era un poco una excusa barata, porque la verdad es que en esa época no es que la prensa tuviera mucha libertad de expresión, y mucho menos para hablar de la familia real, pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces lo que hizo Isabel es una cosa que hemos hecho todas las parejas, todas las mujeres y los hombres también, para acelerar, ¿no?, los acontecimientos, que le hizo un ultimátum a su novio. Le dijo: bueno, aquí, como no tengo un estatus oficial de novia, tienes que contarlo, que emitir un comunicado, tienes que explicar que yo soy tu novia, porque así me van a respetar. Entonces pues Felipe se hizo el remolón, y entonces ella dijo: pues mira, pues voy a cortar contigo. Y entonces, creyendo que él iba a volver con ella, y cortó. ¿Y qué pasó? Pues que el príncipe no volvió con ella. Estuvieron 3 meses separados, y entonces fue ella la que le llamó. Volvieron otra vez porque realmente don Felipe estaba enamorado de ella, incluso contaban que le enviaba todos los días, por eso me la he puesto aquí estas flores, le enviaba una cesta de flores como esta todas las mañanas. O sea, realmente él sí que estaba loco por ella, pero en esa época ya ni pensaba, pero de ninguna de las maneras, convertirla en princesa de Asturias. Empezó la relación, a partir de entonces la relación fue muy tormentosa. Ella exigía, él se retiraba, ella volvía a exigir. Cuando estaban juntos, desde luego, él no tenía cabeza para nada más. Era la mujer a la que quería, pero no quería formalizar con ella, y esto a ella le dolía. Y al final, repentinamente, un día, en 1991, un comunicado de la agencia EFE explicó que este romance, o esta historia de amor, de la que oficialmente no se había dicho nada, que se había roto, que Felipe e Isabel habían roto, y que a partir de entonces iban a seguir su camino por separado. Todo el mundo se quedó alucinado, porque no había habido nunca ningún comunicado oficial diciendo que eran novios. Pues dijeron: bueno, pues ahora ya está, ya se han roto. Pero la verdad es que la relación de forma clandestina continuó todavía, se veían, había fotografías, se les pillaban ciertas actitudes, hasta el punto de que en 1992, en el santo de don Juan, del abuelo de don Felipe, el último santo que pasaría, porque realmente estaba ya herido de muerte, tenía un cáncer de garganta y moriría al cabo de unos meses, fue el último santo de don Juan, y no pudo ir don Felipe porque estaba con su novia, pasando ese día con su novia. Por cierto, que don Juan Carlos tampoco estuvo, porque estaba con Marta Gaya en Suiza, pero bueno, esta es otra historia que contaremos otro día. Entonces hubo varias idas y venidas de la pareja, y al final se les hizo unas fotografías que fueron portada de varias revistas, unas fotografías en un restaurante de cazadores de Morata de Tajuña. Estaban juntos, empezaron a discutir, ella empezó a llorar, empezó a decir que él no le respetaba, que lo había ignorado, que le había destrozado la vida, que ella ya no era simplemente la novia abandonada del príncipe, que todos sus trabajos, todos sus sueños, todos habían venido abajo por culpa de él. Empezaron a gritar, él intentó defenderse. Toda esta conversación que se hizo a gritos la escucharon las otras personas que estaban en el restaurante. Ella al final salió corriendo al patio, donde estaban aparcados los coches. Él la siguió, hay fotografías de ese momento, él consolándola a ella diciendo: déjame. Bueno, fue una escena tremenda. No hubo constancia nunca más de ninguna fotografías de ellos juntos, pero al cabo de unos pocos meses, de 4 o 5 meses, Nora de Liechtenstein llamó al cabo de poco más de al cabo de un año, más tiempo, Nora de Liechtenstein llamó a doña Sofía y le dijo:
Isabel está embarazada, tenemos un problema. ¡Bomba! Sofía, su íntima amiga, su amiga de toda la vida, le contestó: perdona, vosotros tenéis un problema, nosotros no. ¿Qué pasó? Que Isabel pues tenía novio en esa época, un novio que no conocíamos, la verdad, que lo llevaba bastante en secreto. Luego dijo que su hija Mencía era hija de Javier Soto. Al cabo de unos años dijeron que se iban a casar, no estaban casados, que se iban a casar, dieron otro comunicado. Isabel se movía todo a golpe de comunicado oficial, pero luego suspendieron la boda, poco antes, 2 semanas antes de que se celebrara la boda, la suspendieron. Luego Javier se casó con otra chica, con una hermana de una chica Chavarri, y son felices y viven juntos hasta ahora. Y la verdad es que Mencía pues se crió como hija prácticamente de madre soltera, o sea, con su madre. En la época en que se le tenía que pixelar el rostro, pues bueno, corrieron rumores de que era rubia, que era exactamente igual que el príncipe, que se parecía un montón. Ha corrido la leyenda de que era hija del príncipe, que Mencía era hija del príncipe Felipe. A mí aún ahora muchas veces me lo preguntan por la calle, ¿no? Y tal, y la verdad es que esta historia pues se desvaneció el día en que la despixelamos y vimos cómo era, porque era el vivo retrato de Javier Soto. O sea, no se parecía absolutamente nada al príncipe Felipe, y ahí se terminaron todas las historias de que Mencía era la hija secreta de Felipe. Bueno, espero que os haya gustado. Besos. Gracias, Pilar. Hoy nos ha traído una historia bastante buena, ¿eh? Hoy nos ha traído una historia bastante buena. Pero entonces, Pilar, no me queda claro. ¿Es o no es la hija secreta de Felipe? ¿Es o no es? A ver, claro, después de escuchar la historia que te relata Pilar Eyre, entiendes también muchas cosas, ¿eh? Primero, mantiene una relación, se echa de novia a Isabel Sartorius, y es vetada. No quieren que sea la novia del rey Felipe VI, ¿no? El rey Felipe VI hace, como se le conoce en Casa Real, el felpudo. Es pisoteado, y luego sabréis por qué le dicen el felpudo. Es pisoteado por sus padres. Le dicen: no, con esa no te puedes casar. Él no da el paso de coger y hacer oficial ese noviazgo con Isabel. Isabel se enfada, lo dejan, y resulta que Isabel al poco tiempo se queda embarazada, ¿no? Embarazada de, presuntamente, el rey Felipe VI. Llaman a Sofía y le dicen: tenemos un problema. Y le dice la reina: no, el problema lo tenéis vosotros. Eso me parece muy fuerte, ya de entrada me parece muy fuerte. Nosotros nos vamos a quitar el marrón de encima, el problema es vuestro, que quien se ha quedado preñada es tu hija. O sea, como se ha quedado preñada tu hija, oye, el problema es vuestro, no nos metéis a nosotros en estos embrollos, ¿no? Ahora entiendo cuando vetaron esa relación con Isabel Sartorius, entiendo que esa famosa frase que se hizo muy famosa en su momento, en el que el rey Felipe VI le dijo a sus padres, o le dijo a su padre y a su madre, a sus padres, vamos, le dijo: o me caso con Leticia o yo no voy a continuar con la corona. Esa frase es una frase muy conocida, sí, exacto, es muy conocida porque ha salido ya en muchos libros, que fue el ultimátum que dio Felipe VI a sus padres, diciéndole: si no me dejáis que sea Leticia, yo reniego de todo esto, porque no me quiero casar con quien vosotros me digáis que tengo que casarme. Entonces, ahora sí que lo entenderías, porque, según se ha dicho siempre, Isabel Sartorius fue el amor de su vida, el amor de la vida de Felipe VI, que no pudo estar con ella por una cuestión de veto, que no quisieron los padres que estuvieran con ella. A mí lo que no me queda claro entonces es si la hija es realmente de Felipe o no es realmente de Felipe. Eso ya os lo dejo a vosotros, que me lo digáis aquí abajo en la cajita de comentarios, me digáis si creéis que sí, que es de Felipe, o por el contrario pensáis que no es de Felipe. En fin, lo dicho, dejadme un like y comentario aquí abajo, y suscribiros al canal, aquí en Darío Rewind. Eso. Antes de que os marchéis, cojáis la puerta, cerréis y no nos veamos hasta mañana, quiero recordaros que tenemos Cómo ocurrió Crímenes Reales. Ahí lo tenéis. Quiero recordaros que hoy finalmente no vamos a subir el vídeo a las 10 de la noche porque es Nochebuena, sino mañana, Navidad, sí que lo vamos a subir, y luego estaremos en directo. ¿Dónde? Aquí, en Cómo ocurrió Crímenes Reales, tu canal de True Crime.
Si eres un amante del True Crime, este canal hará tus delicias, te encantará. Tenemos muchos casos ya subidos, aquí los podéis ver. Casos como el crimen de Seseña, el caso Fourniret, el crimen de Caramat, el del pantano de Susqueda, el crimen de Santomera, el crimen en familia, la verdad del caso Asunta, el violador del ascensor, el caso Bretón, muchos casos que creo que harán la delicia del canal, y si eres amante del True Crime también. Mañana tendremos nuevo caso aquí en Cómo ocurrió Crímenes Reales. A partir de las 22 horas tenéis en estreno, en exclusiva, en Cómo ocurrió Crímenes Reales, el caso de Eva Blanco, un caso muy espectacular, muy llamativo, que 17 años después lo consiguieron solucionar, pero no fue juzgado. Un caso que te sacará, te explotará la cabeza. Y el viernes estrenaremos un nuevo caso, que es el asesinato de las gemelas, 2 hermanas gemelas que deciden acabar con la vida del marido de una de ellas. O sea, increíble el caso, un caso muy cutre, donde está todo grabado con cámaras, con móviles, hay notas de audio, lo vais a poder ver, lo vais a poder escuchar todo, un caso que os va a alucinar. El próximo viernes también, en Cómo ocurrió Crímenes Reales. Y después, justo después de acabar con el estreno del caso, arrancamos en directo en Cómo ocurrió Crímenes Reales, analizando la última hora, los últimos detalles de esos crímenes tan abrumadores que vamos a traer en esta próxima semana, en esta semana en la que estamos. Poca cosa más, nos vamos, que ha sido un placer, que os suscribáis al canal, que me dejéis un like enorme y que nos vemos mañana, aquí, donde si no. Besito, que se os quiere, que esta patata me peta. Felices fiestas para todos. Y si bebes, no conduzcas. Pero eso sí, chupa cabeza de gambas, que están buenísimas. Chao.